La semana pasada dediqué este comentario de actualidad a lo que va ocurriendo en la Iglesia a hablar de la importancia que el Papa había dado a la figura de la Virgen María en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Después, como es habitual, el Santo Padre cogió el avión para regresar a Italia y en el avión dio una pequeña rueda de prensa, contestó a las preguntas de los periodistas que le acompañan durante el viaje. Dos temas, entre otros, se trataron en esa mini rueda de prensa. Por un lado, la cuestión de Venezuela, por otro lado, la cuestión del celibato sacerdotal. El Papa sobre Venezuela dijo claramente que no quería inmiscuirse porque tenía temor a que si hablaba eso pudiera provocar más derramamiento de sangre. Aunque no lo dijo, era evidente que se estaba refiriendo a la represalia que contra los católicos podría tomar el dictador Maduro si él condenaba públicamente su dictadura o si él de alguna manera apoyaba al digamos, presidente provisional que ha sido elegido por la Asamblea, por el Parlamento venezolano, en sustitución de Maduro. Tenía miedo a ese derramamiento de sangre que el dictador podría provocar. Le han criticado mucho al Papa esta postura suya de ponerse de perfil. A mí me ha recordado lo que pasó con Pío XII. Él había sido informado de las matanzas nazis en los campos de concentración contra los judíos y también contra los católicos, por ejemplo los católicos polacos, pero sobre todo los judíos. Había sido informado de eso y prefirió no darlo a conocer, no hacerlo público, porque tenía miedo precisamente a las represalias que los nazis hubieran tomado contra los católicos, que hubieran generado una persecución sangrienta contra religiosos, sacerdotes, obispos, monjas. Bueno, la historia juzgó muy duramente a Pío XII por este motivo, pero hay que ponerse en la piel del que tiene que tomar decisiones en situaciones tan complejas para entender que al menos estas decisiones no son fáciles y que, por supuesto, puede equivocarse. También en este caso, sin duda, la historia juzgará al Santo Padre, pero, repito, hay que ponerse en su piel y darse cuenta de que las decisiones son muy complicadas. Por otro lado, el Papa habló del celibato sacerdotal. Tengo que decir sinceramente que me sorprendieron sus palabras, porque los supuestos amigos del Papa, que una vez más vuelvo a repetir que son sus peores enemigos, han insistido y han dicho de muchas maneras que el Papa estaría a favor del fin del celibato sacerdotal. Las palabras del Papa fueron todo lo contrario, citando al beato Pablo VI, del cual, repito, citó una frase que prefería dar la vida antes que acabar con la exigencia del celibato sacerdotal. Él también se manifestó enérgicamente en contra y además dijo que no quería llegar ante el juicio de Dios el día de su muerte con esa carga encima, haber suprimido el celibato sacerdotal, y dijo incluso que a algunos les podría parecer que era muy conservador, pero que él estaba claramente por el no a la supresión del celibato sacerdotal de los sacerdotes de la Iglesia Católica de rito latino, que es la inmensa mayoría de la Iglesia Católica, porque dentro de la Iglesia Católica de rito griego sí que se ordenan a hombres casados, pero esto es una pequeña minoría de la Iglesia Católica. Es verdad que a continuación el Papa dijo que quizá se podrían estudiar algunas excepciones en lugares como las remotas islas del Pacífico, no habló de la Amazonía, pero bueno, podría también quizá englobarse esta región de Brasil, Perú, Ecuador, también dentro de esta situación. Esto plantea dos cuestiones de fondo, porque el Papa, citando a un sacerdote que fue obispo en Sudáfrica, un sacerdote misionero, dijo, citando a este sacerdote, a este escritor, dijo que quizás se podía plantear un tipo de sacerdocio para los hombres casados ordenados sacerdotes que de los tres munera o munus que tiene el sacerdote, la misión de gobernar, la misión de santificar y la misión de enseñar, solamente tuviera la misión de santificar, que es la ligada a los sacramentos, es decir, que pudiera impartir
los sacramentos, incluido naturalmente la Eucaristía y la confesión, pero que no tuviera la misión de gobernar las parroquias ni tuviera la misión de enseñar. Repito, esto es una cuestión realmente difícil de entender y me parece bastante difícil de aplicar en la práctica, porque el diácono casado sí que puede hacer homilías y por tanto tiene la misión de enseñar, puede hacer homilías y encargarse de las catequesis, y hay incluso dentro del Código de Derecho Canónico la posibilidad abierta a que algún laico, por ejemplo una religiosa, pudiera ser la responsable de una parroquia. Nos podríamos encontrar así con situaciones en las cuales el sacerdote, por estar casado, no pudiera predicar, mientras que el diácono casado sí pudiera predicar. O que el sacerdote, por estar casado, no pudiera gobernar la parroquia, mientras que un laico o el consejo pastoral de la parroquia llevado por laicos sí pudiera dirigir y gobernar la parroquia. Me parece que es una situación que daría pie, ¿no?, a muchos casos concretos, complicados y difíciles de entender y, desde luego, repito, muy difíciles de aplicar. Además, hay otra cuestión que a mí por lo menos me plantea esto. Hemos visto ya demasiadas veces lo que sucede con la apertura de pequeñas rendijas en la puerta, por ejemplo, con el aborto. No tiene nada que ver el caso del aborto con el caso del fin del celibato sacerdotal. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero el caso del aborto empezó también así. Primero vamos a aprobar unas excepciones muy restringidas, la violación, el caso de la muerte de la madre, ¿vale? Y después, poco a poco, la puerta, una vez abierta, se fue abriendo hasta que llegó a abrirse el par en par. Y el aborto es un derecho que incluso, por ejemplo, recientemente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se ha aprobado hasta que se puede matar hasta el momento del parto, y están ahora el Partido Demócrata norteamericano presionando para que se pueda matar al niño incluso después de nacido. Bueno, se le pueda dejar morir, por supuesto, siempre con el negocio de la venta de órganos por en medio. Es decir, primero se empieza abriendo una pequeña rendijita y luego poco a poco la puerta se abre de par en par. Al final el aborto ha terminado en muchos sitios por convertirse en un derecho, y si tú intentas ir en contra de eso, estás yendo en contra de un derecho humano. Y esto no solamente con el aborto, ha pasado con la eutanasia, ha pasado con la ideología de género. Por lo tanto, no creo que sea descabellado pensar que primero se abre una pequeña rendijita diciendo excepciones para las islas del Pacífico o excepciones para las profundidades remotas de la selva amazónica. Porque después de abrir la rendija, no creo que tardaran mucho los obispos alemanes o los belgas en decir que también su situación es esta, y poco a poco el celibato sacerdotal desaparecería. Creo que, una vez más, siempre termino con lo mismo, creo que hay que rezar. El Papa necesita el apoyo de nuestra oración para que tome la decisión adecuada. Me parece importante que él ya haya dicho que no quiere cargar con esa responsabilidad. Hay que rezar para que, si se van a aceptar excepciones, pues que esas excepciones no se conviertan al final en la causa destructora de la regla. Y que no nos digan, desde luego, que el celibato sacerdotal es el culpable de la pederastia que ha tenido lugar, por desgracia, entre algunos sacerdotes. Que no nos digan eso, porque los datos son muy claros. La inmensa mayoría de los casos de pederastia han sido llevados a cabo por laicos, muchos de ellos casados. Hoy sabemos perfectamente que la mayoría de los casos de pederastia tienen lugar dentro de la propia familia. Y si hablan de infidelidades, cualquier sacerdote que haya estado en un confesionario sabe perfectamente lo que son las infidelidades, es decir, los adulterios que tienen lugar dentro de los casados católicos. Por lo tanto, el pecado está en todos los sitios, y también a veces no solo el pecado, sino el delito. A decir que el celibato es la causa de la pederastia o decir que el celibato es la causa de las infidelidades de los sacerdotes es no conocer la realidad de los laicos solteros o de los laicos casados. Recemos por el Papa para que el Espíritu Santo le siga asistiendo, le asista a la hora de tomar una decisión que, desde luego, sin ser como la decisión de permitir comulgar a los divorciados vueltos a casar, es también una decisión importante para la vida de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.